Sí, es necesario porque paradójicamente a 40 años de haber recuperado la democracia hoy está en riesgo. Porque es la primera vez en la historia argentina que un movimiento nacional, popular, democrático, más allá de las denominaciones que pudo haber tenido a lo largo de la historia, el radicalismo primero, o el irigoyenismo, el peronismo después, el kirchnerismo, se enfrenta a una fuerza electoral de ultraderecha con potencia. La ultraderecha siempre en general, cuando concurría a elecciones, eran grupos marginales o se apropiaba del poder del Estado a través de los golpes militares, pero es la primera vez que tiene una fuerza electoral competitiva. Y yo creo que no estamos en una elección de tres candidatos, como a primera vista pareciera que ocurre. Yo creo que estamos en una elección que nos enfrenta a dos caminos para salir de la crisis. Todos reconocemos que hay una crisis en Argentina. Diferimos en el origen de la crisis. Nosotros creemos que el origen de la crisis es el endeudamiento del macrismo, es el endeudamiento criminal que nos colocó en el primer lugar de los países endeudados de la Tierra. Pero más allá de discutir el origen de la crisis, todos reconocemos la existencia de la crisis. Entonces lo que estamos decidiendo el 22 de octubre es qué camino tomamos para salir de la crisis. Bullrich y Milei proponen un camino de violencia institucional para apoyar el ajuste. Y nosotros, con la Unión por la Patria, con Massa, proponemos el camino de un gobierno de unidad nacional que mantenga la paz social, que reconstruya el pacto democrático y la convivencia entre los argentinos, para que desde esa plataforma podamos llevar adelante una política que apuntale inversiones, producción, genere empleo. Eso es lo que se enfrenta en Argentina el 22 de octubre. Y bueno, me parece que en ese sentido hemos avanzado. Massa no solamente ha formulado esta propuesta de un gobierno de unidad nacional, sino que se han tomado medidas concretas en los últimos tiempos. Mucha gente dice, no, bueno, pero se tomaron por razones electorales. No, se tomaron cuando se pudieron tomar. Durante 4 meses tuvimos que estar renegociando el último pago de este año del Fondo Monetario Internacional, que esperó hasta después de la PASO para ver si producía un descalabro electoral del gobierno. A Macri le dieron 45.000 millones de dólares un poco antes de la elección a sola firma. Bueno, después que obtuvimos eso, tuvimos las manos libres, como por ejemplo eliminar el impuesto a la ganancia para los trabajadores, para llevar adelante una medida aún más progresista, que es la devolución del IVA para quienes compran productos de la canasta básica. Hasta aquí ya se ha devuelto casi 40.000 millones de pesos en devolución de IVA a 15 millones de personas. Eso además reingresa inmediatamente al mercado del consumo. Y bueno, se están tomando medidas como por ejemplo la moratoria jubilatoria, que el Fondo Monetario no quería saber nada, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que fue la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años. Así que bueno, vamos en ese camino. La Argentina no está aislada. Hay fenómenos de la derecha en otros países, Brasil con Bolsonaro, bueno, el mismo Estados Unidos con Donald Trump. Pero también hay otra cuestión que nosotros notamos en el común de la gente, hay una apatía. Y la apatía justamente es un germen de cultivo para que surjan este tipo de propuestas. Sin lugar a dudas. La apatía yo creo que tiene que ver con las frustraciones. Hay una frustración muy pronunciada que yo creo que se inició a partir del 2015, cuando la sociedad argentina de alguna manera se suicidó votando a Macri. No hay ninguna razón para imaginarse por qué razón ocurrió esto, ¿no? Veníamos, no digo que estábamos en el mejor país del mundo, pero veníamos en un camino de crecimiento, con un salario mínimo para los trabajadores del orden de $540, para los saberes mínimos de los jubilados $400, había empleo, se generaban parques industriales, se abrían empresas, se ponían satélites en órbita, se abrieron universidades, volvían los científicos que se habían ido. Es decir, es bastante poco explicable por qué razón se tomó esa decisión. Hubo una presión muy fuerte de los medios de comunicación, inventaron el supuesto asesinato de Nisman, inventaron que Máximo Kirchner y Nilda Garret tenían una cuenta de $40 millones en un banco de Estados Unidos, que después se supo que ni siquiera el banco tenía ese capital. En fin, creo que llevaron al suicidio a la sociedad argentina. Y ahí ingresamos en un periodo de decadencia y declinación muy fuerte. Pasamos todo el macrismo, con lo que eso significó en cierre de pequeñas y medianas empresas, pérdida de trabajo, endeudamiento. Después vino nuestro gobierno. Nuestro gobierno, en realidad, mirado autocríticamente, tuvo que afrontar algunas situaciones inéditas, inesperadas, la pandemia, por ejemplo. Sin antecedentes en la historia moderna de la humanidad. Sí, bueno,
En el mundo se perdieron 220 millones de puestos de trabajo con la pandemia. En el mundo 220 millones de puestos de trabajo. Y en Argentina también hubo un impacto muy fuerte, a pesar de que no hubo pérdida de puestos de trabajo, porque el Estado intervino con el IFE, con el ATP, tuvo que emitir, porque hubo que mantener el nivel de empleo. Y bueno, hubo que comprar vacunas, hubo que levantar el sistema de salud, después vino la sequía. De todas maneras, también creo que hay, autocríticamente dicho, algunas decisiones que fueron equivocadas. Por ejemplo, creo que no se tuvo fuerza en la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que debió haberse tenido mucha más decisión en el sentido de no facilitarle la tarea al Fondo Monetario Internacional porque tenía una corresponsabilidad. Bueno, todo eso generó una frustración. Vino la frustración de la gente joven por la pandemia. Los adultos vivimos el encierro de otra manera. El encierro era, hasta que llegaron las vacunas, la única herramienta que teníamos para evitar que la gente se muriera por las calles. Pero la gente joven lo vivió de otra forma. Nosotros por ahí lo usamos para leer un poco más, para estar en casa. La gente joven lo vivió como una agresión del Estado, como una persecución del Estado, como que el Estado le recortaba la libertad. Y eso quedó flotando culturalmente entre la gente joven. Por eso prende este discurso libertario que entiende la libertad como algo individual. Y la libertad es un ejercicio colectivo. No hay libertad individual, hay libertad colectiva. Y por último, agradeciendo estos minutos, no se supo interpelar eso, perdieron justamente un segmento joven que hoy es difícil de recuperar justamente porque el discurso prendió. Sí, hubo una derrota cultural, es decir, fuimos derrotados en lo que tiene que ver con el sentido común. Bueno, ya ocurría durante el pleno desarrollo de la pandemia. En eso jugó un papel muy negativo los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, en vez de explicar el significado que tenía esas decisiones que se tomaban en pandemia, por el contrario, incentivaban la rebelión frente a esas decisiones. Las famosas manifestaciones contra los barbijos, las manifestaciones contra la vacuna, llegaron a decir disparates de los efectos que supuestamente producían las vacunas, y eso generó una situación de sentido común que hoy se vuelca en esa frustración que fundamentalmente está instalada en la gente joven, que además no tiene con qué comparar el pasado. La gente joven no recuerda nada de la dictadura militar, nada de la política económica. Nacieron en democracia. Nada, claro, exactamente. Ya ni siquiera son hijos de la democracia, son nietos de la democracia. Ni siquiera recuerdan el gobierno de Néstor y Cristina del 2003 al 2015, a lo sumo algunos tendrán un recuerdo medio borroso. Entonces ahí se produjo un bache y estas situaciones que acabamos de comentar y ha generado un comportamiento cultural que bueno, va a llevar su tiempo revertir. Le agrego una pregunta, la última. ¿Y qué le dice entonces a esos jóvenes? En general, los jóvenes siempre han orientado en buena medida las decisiones de las madres y de los padres en el voto. Esta vez tendría que ser al revés. Yo creo que los chicos jóvenes tendrían que hablar con sus padres y con sus madres para que les expliquen, no yéndose mucho al pasado, aunque hay que mirar al pasado, porque el que te dice que no hay que mirar al pasado es porque tiene algo que esconder. Algo en el closet. Algo en el closet. O porque tiene miedo a que se repitan las recetas que ahora las muestran como nuevas, pero en realidad son las viejas recetas, que es el caso de Milei. Milei presenta como nuevo lo que ya hizo Martínez de Oz en la dictadura militar o lo que hizo Cavallo en la década del 90. Entonces yo diría que los jóvenes se sienten con los padres y los padres se sienten con los jóvenes y haya un intercambio de experiencias, de entendimiento, con comprensión a lo que le pasa a los jóvenes, pero que también los padres les adviertan que al tomar una decisión tienen que hacerse cargo de esa decisión, porque el joven que va a votar ya no es un chico que usa pañales, es una persona que tiene un grado de maduración y tiene que hacerse cargo. Por ejemplo, un chico que está estudiando, no sé, en la Universidad de Moreno, va a votar por Milei, tiene que saber que por ahí el día de mañana va a tener que juntar 3 millones de pesos o 4 al año para pagarse los estudios. Entonces hay que explicar esas cosas para que cada uno se haga cargo también de las decisiones que toma.